Vale, en el ejercicio 11 nos dice que tenemos aire, que la proporción es de 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno. Nos dice que tenemos un cierto volumen y que tenemos unas condiciones y un peso inicial. Pero que por una fuga acabamos teniendo la mitad de peso que teníamos al principio y nos pregunta cuál es la presión final. Aquí entra en juego una cosa, que es el primer ejercicio en el que sale, que es que ahora tenemos una mezcla. Antes trabajábamos solo con amoníaco, solo con metano, solo con nitrógeno, y ahora tenemos una mezcla entre nitrógeno y oxígeno. Esto lo que hace es cambiar el método para calcular la Z, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos la presión final? Pues lo que podemos hacer es calcular al inicio los moles. Cuando tengamos al inicio, voy a escribirlo, calcular los moles iniciales. Cuando tengamos los moles iniciales, vamos a calcular el peso inicial. Cuando tengamos el peso inicial, vamos a calcular el peso final. Cuando tengamos el peso final, podemos calcular los moles finales. Y cuando tengamos los moles finales, podemos calcular la presión final. Vale. Entonces, vamos paso a paso. Estamos en el inicio, queremos calcular los moles iniciales. Pues sabemos que sabemos que el aire es un gas. Por lo tanto, podemos utilizar la ecuación de los gases reales. C por V igual a NRT. Entonces, la presión la conocemos, el volumen lo conocemos, la N es la que estamos buscando, la R la tenemos, la T son 298 Kelvin y aquí el misterio está en la Z. ¿Cómo encontramos la Z? Pues la Z se calculará de forma distinta si es mayor o igual a 300 atmósferas, si está entre 50 y 300 atmósferas, o si la presión es más pequeña o igual a 50 atmósferas. En este caso estamos en el primero de los casos, por lo tanto tiene un cálculo concreto que ahora veremos. Vale. Dice que la Z de la mezcla para este caso se calculará como la fracción del primer componente por la Z del primer componente más la fracción del segundo componente por la Z del segundo componente. El primer componente diremos que es nitrógeno y el segundo componente diremos que es oxígeno. Entonces, ¿cómo calculamos la Z de cada componente? Pues la Z de cada componente se calculará a partir de su PR y su TR, que se calculan en este caso como presión partida por presión crítica del primer componente y temperatura partida por temperatura crítica del primer componente. Que no siempre es así. Para otras temperaturas, para otras presiones, la Z se calculará pues, de otras formas. Entonces, en el caso del nitrógeno, pues presión es 450 entre presión crítica, que es 33,5, y temperatura son 298 entre temperatura crítica, que es 126,1. Esto nos sale 13,43 y 2,36. Vale. Entonces aquí sale una Z más o menos 1,32. Y luego calculamos el gravel. PRB, PRB. Cogemos estos datos que salen aquí y con la presión la misma, la temperatura la misma, la presión crítica 49,8 y la temperatura crítica 154,6 y nos sale 9,04 y 1,93. Muy bien, dicho esto, la Z de la mezcla queda como IA es 0,8 por 1,32 más IB es 0,2, esta
fracción que tenemos de cada componente por ZB que quedaba 1,1 aprox. Por lo tanto, la Z de la mezcla que nos queda es 1,276. Vale, una vez has hecho esto, solo te queda despejar. La única incógnita que tenemos es la Z y nos queda, perdón. La única incógnita que tenemos es la M y nos da 566,63 moles. Vale. Ahora, ¿cómo encontramos el peso? Hemos llegado aquí. Vale. Ahora, peso inicial. El peso inicial, cuando decimos que el peso inicial o el peso final es la mitad del peso inicial, estamos hablando de masa. A eso nos referimos. Entonces, tenemos que encontrar la masa. Pues la masa se calcula con los moles por el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular? Como tenemos aire, que es hidrógeno y oxígeno, el peso molecular es 0,8 por el peso molecular del nitrógeno. El nitrógeno son 14 gramos por mol, porque son 2 átomos, por lo tanto son 28 gramos, más 0,2 por O2, el oxígeno son 16 gramos por mol, por lo tanto 32 gramos por mol. Y esto nos queda un total de, creo que es 28,8 gramos por mol. ¿28,8? Sí, 28,8. Vale. Lo multiplicamos por 28,8 gramos por mol. Y nos queda 16,3 kilogramos. Añadimos el peso inicial y vamos al peso final. El peso final, es el inicial, pues la masa final será igual a 16,3 entre 2. Es igual a 8,16. En el peso final, ahora vamos a los moles finales. Los moles finales serán igual a 8,16 kilogramos partido por 28,8 gramos por mol. Que realmente esto que estoy haciendo es absurdo, porque podría haber directamente podría haber dividido por 2 el número de moles, porque estoy entre dos queda esto, pero bueno, da igual, hemos hecho todo el proceso. Mira. Ahora la presión final, claro, para la presión final no puedes hacer P por V igual a NRP Z, porque el problema es que necesitas esto también. O sea, lo tienes, ok, lo tienes, pero esto no lo tienes, estás buscando esto. Y la Z tampoco la tienes, porque la Z se encuentra a partir de PR y TR, pero que no la tienes. Entonces yo lo que hice fue, bueno, voy a suponer que es más de 300. Entonces lo hice y la verdad es que no llegué a nada, y de hecho me salía que la presión final era incluso menor de 300, o sea que no tenía sentido hacerlo así. Entonces dije, bueno, pues mira, voy a usar el método iterativo, que siempre sirve. Entonces hice el método iterativo. Entonces, método iterativo. Recuerdo que el método iterativo era, voy a poner la esquemita aquí, presión de gases ideales, presión relativa, Z y presión 1. Si la presión 2 si la presión 1 tiene un error mayor a 5%, respecto a la presión de gases ideales encuentras la presión 2, si la P2 tiene un error de mayor a 5% respecto a P1, pues vuelves a calcular P3, etc. Vale. Entonces, la presión de gases ideales es NRP partido por V. La N la tienes,
la R la tienes, la T la tienes, son 298. Y la V la tienes porque son polinomios, se mantiene constante. Por lo tanto... una cosa, cuando decimos que el volumen se mantiene constante, o sea, el líquido, cuando se transforma a gas, cambia su volumen. El gas tiende a ocupar el volumen que le ocupa. Entonces, podemos hablar de que el volumen sea constante si el gas tiende a ocupar todo el volumen que le ocupa. Pero, en cambio, el líquido no ocupa todo el volumen que lo contiene. O sea, si tú metes líquido en una botella de 10 litros y solo tienes 1 litro de agua, no va a ocupar los 10 litros, pero el gas sí que lo ocuparía. Entonces, lo que pasa es que aumentaría la presión, la temperatura y eso, en función del concentrado que esté. Y creo que lo he dicho bien esto. Y nRT partido por V da 173,07 atmósferas. Entonces, una vez tienes esto, calculas la PR con esta presión partido por la presión crítica. Vamos, espérate, no, la presión crítica no. La presión crítica sí, pero la presión crítica ¿cómo la calculamos? La presión crítica es 0,8 por 0,8 porque es el nitrógeno por 33,5 más 0,2 por 49,8. Esto es igual a 36,76. Entonces haces PR igual a 173,07 entre 36,76 y te sale que es 4,71. La TR es la misma de siempre, porque la temperatura no ha cambiado. 2,36. No, perdón, porque esto era para el nitrógeno y esta era para el oxígeno. No. Es eso mismo que es 0,8. O sea, es temperatura entre temperatura crítica, donde la temperatura crítica es 0,8 por 126,2 más 0,2 por la temperatura crítica del oxígeno, 154,6. Y esto te da 2,26. Vale, de aquí te sale que Z1 es 1,02 más o menos. Vale, una vez tienes esto, puedes calcular la presión 1, que es la presión de gases ideales por Z1, o sea, 173,07 por 1,02 y te da 176,5 atmósferas. Y bueno, lo consideramos aceptable porque tiene un error menor a 5%, porque el error, o sea, si hacemos 173,07 menos 176,5 de 173,07 te da que el error es aproximadamente de un 2%. El 2% es menor que 5%, por lo tanto se considera aceptable. Y ya está. Así se resolvería el ejercicio. Hola, he ido a hablar con el profesor de la asignatura después de hacer el vídeo ya y resulta que hay un matiz que aunque era muy parecido ahí no es del todo correcto, que es que la temperatura relativa la he calculado como la temperatura a partir por la temperatura crítica y esta temperatura crítica yo la he calculado como la fracción de A por la temperatura crítica de A más la fracción de D por la temperatura crítica de D. Pero esto no es del todo correcto, porque realmente lo que hay que hacer está en la teoría esto, cuando tienes temperatura crítica de IJ, es decir, de una mezcla, sería como la temperatura crítica de A y B, esto se calcula como temperatura crítica de I
por temperatura crítica de J elevado a 0,5. Y no sé, es cierto que era muy parecido y de hecho el profesor casi que me ha dicho que pues que hay que corregirlo, pero que efectivamente era muy parecido. Y nada, que lo supierais.